Hola a todos. Hoy en este tutorial de Arduino en Tinkercad vamos a aprender a utilizar un sensor de ultrasonidos, que es esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? También utilizaremos el zumbador, pero bueno, esto es lo de menos. Lo importante es ver cómo funciona bien esto. Vamos a simularlo ya y fijaos, lo que vamos a hacer, podéis hacer miles de cosas con esto. Lo que hace es detectar obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces se me ocurrió que podíamos hacer un sensor de aparcamiento de un coche. Vale. Si lo simulamos, fijaos, ahí vemos el obstáculo que está a 157 centímetros. El programa que yo he hecho es que, pues si el obstáculo está a más de un metro, no pita ni hace nada. En este caso tengo también un LED que se va a encender y a apagar, ¿de acuerdo? Y en el momento que está por debajo de un metro, me empieza a dar un aviso acústico. Y cuanto más cerca esté del obstáculo, fijaos, ¿vale? La frecuencia a la que pita aumenta. Fijaos que si me pongo muy cerca, veis, esto es como en los coches, ¿no? El sensor estaría en el coche y a medida que me acerco al obstáculo, que el obstáculo está más cerca, pues pitaría, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. El código no es para nada complejo. Lo más importante es entender bien cómo funciona esto. Y luego, lo bueno de esto es que podéis hacer vosotros lo que os dé la gana. Podéis poner varios LEDs y hacer que se enciendan más LEDs cuanto más cerca esté el obstáculo. Eso ya, como queráis, como siempre. Pero veremos funciones nuevas. Veremos la función Pulse In, que está asociada a esto, al sensor de ultrasonidos. También Delay Microseconds, que también está asociada al sensor de ultrasonidos. Y luego asociadas al zumbador o buzzer en inglés, está la función Tone y No Tone. Os lo pronuncio así en castellano para entendernos todos, ¿de acuerdo? Que permite reproducir distintas notas. Pero bueno, el zumbador lo veremos muy por encima. Vamos a profundizar en el sensor de ultrasonidos. Yo tengo aquí ya uno montado con el LED y la resistencia, porque esto ya se supone que lo sabemos hacer, ¿no? De otros tutoriales. Lo que sí tenemos que buscar son los otros componentes. El sensor de ultrasonidos que quiero usar no aparece en básico, tenéis que darle a todos. Y si lo buscáis es este de aquí. Sensor de distancia, fijaos, hay dos. Hay este y este. Es el que tiene 4 pines de conexión, ¿de acuerdo? Entonces lo cojo y lo pongo por aquí. Más o menos. Vale. Y voy a coger el zumbador también. Lo tengo que tener en salidas. Y es esto que pone piezo. Pone piezo porque es un zumbador piezoeléctrico, ¿vale? Que podemos comentar después rápidamente cómo funciona. Bien, ¿cómo se conectan las cosas? Fijaos, tiene VCC, me voy a acercar un poquito más para que lo veáis bien. Tiene aquí VCC, vale, que estos son los 5 voltios. Entonces, esto lo conectamos a 5 voltios. Tiene el GND, que es el ground. Y luego tiene aquí trig y eco. Vale, para eso tenemos que saber cómo funciona. Os lo voy a sobreimpresionar aquí. Es decir, cómo funciona un sensor de ultrasonidos. Bien, pues tiene un emisor y un receptor. Vale, el emisor va a emitir un pulso en ultrasonido, es decir, no se oye, ¿de acuerdo? Pero es a la velocidad del sonido. Lo que va a hacer ese pulso es rebotar contra un obstáculo, si es que lo hay. Entonces rebota y vuelve y lo detecta el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos a la velocidad a la que viaja el sonido. ¿De acuerdo? Que en este caso es unos 344 metros por segundo. Sabiendo el tiempo que tarda y la velocidad a la que viaja el sonido, podemos calcular la distancia. Vale, luego lo vemos, porque es muy fácil. Entonces, para que os quede la idea, es decir, en función del tiempo que tarda en volver, cuanto más tiempo que tarde en volver, pues más lejos está el obstáculo, lógicamente, ¿no? Bien, entonces, este trig que veis aquí viene de trigger, que en inglés significa gatillo, ¿no? Gatillo, digamos, iniciador. Entonces, el trigger sería el que envía el pulso, ¿vale? Entonces lo voy a conectar al pin 2, por ejemplo. Y el eco que veis aquí es el que recibe, ¿vale? Realmente es el eco, es lo que vuelve, ¿no? Bueno, pues el eco lo voy a conectar, por ejemplo, al pin 3. Vale, voy a hacer un poco menos de zoom porque ahora ya visteis bien las inscripciones del sensor y voy a colocar bien los cables. Bueno, así mejor. Vamos a cablear el zumbador, que si os fijáis tiene un positivo y un negativo. Vale, pues el negativo lo metemos en ground. Y el positivo tenemos que conectarlo a una salida. Lo que tenemos que saber es que tiene que ser una salida que podemos configurar como analógica. ¿De acuerdo? Entonces voy a conectarlo, por ejemplo, a la salida 5. Ahí lo tenemos. Y bueno, lo único que hay que saber del zumbador es eso, que necesitamos que sea una salida analógica porque en función de los valores que se escriban,
en esa salida analógica podemos obtener distintas notas, ¿de acuerdo? No nos llega solo con un high o con un low, entonces tiene que ser unos valores que puedan variar. Después en otro tutorial quizás profundizaremos un poco sobre el zumbador, porque podéis hacer incluso tocar ciertas melodías, etcétera. Bueno, vamos allá al código, que no es muy largo. Como siempre, quitamos los bloques y nos vamos al texto. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero de todo declarar variables. Ya vimos en los últimos tutoriales que mejor los pines declararlos como constantes realmente. Voy a poner los 4 pines que están declarados aquí. Vale, ahí lo veis. Tenemos el trigger en el 2, ¿sí? El eco en el 3, el LED en el 4 y el zumbador, le llamé buzzer, ¿vale? Porque es en inglés y es más breve, el pin del zumbador en el 5, ¿vale? Bien, esas son las 4 constantes que tenemos. Las variables que vamos a declarar, voy a declarar 2 variables de carácter float, ¿vale? Porque van a ser con decimales. Entonces voy a declarar la del tiempo y la distancia. Una vez que tengo declaradas mis variables, voy en el setup a establecer, entre otras cosas, en qué modo están los pines. Tengo 4 pines, pueden ser salidas o entradas digitales. Fijaos, voy a tener 3 salidas que son la del trigger, ¿vale? Que es donde yo quiero enviar el pulso, ¿vale? La del zumbador y la del LED. La del eco va a ser una entrada, porque está esperando recibir un valor de vuelta. Está esperando a recibir esa onda ultrasónica que ha rebotado. Entonces el eco tiene que ser una entrada. Ahí lo veis, configurados el trigger, LED y buzzer como output, como salida, y el eco como entrada, input. Me queda una cosa que es ver el monitor serie, porque sí es interesante ver la distancia, que la lectura de distancia que me está dando para ver que es correcta. De acuerdo, entonces era serial begin 9600, ahí lo veis. Vale, ya tengo en el setup establecidas los pines y el empezar la comunicación con el puerto serie. Esto ya lo vimos en otros tutoriales. Vale, ahora en el bucle, ¿qué quiero hacer? Vale, en el bucle lo primero que quiero hacer es lanzar el pulso. Entonces, ¿eso cómo se hace? Primero tengo que asegurarme que el trigger está sin activar. Vale, fijaos que está en una salida digital, entonces se hace con la orden digital write. Ahí lo tenéis. Digital write pin trigger low. Es decir, estoy a 0 voltios, no estoy enviando ningún pulso. Tengo que mantenerlo durante un tiempo muy breve y ahí es donde vamos a ver la primera función nueva, que es delay microseconds. Ahí lo veis. Es suficiente con poner delay microseconds 4. Va a esperar 4 microsegundos. Lo pone a 0 y espera 4 microsegundos. Y ahora lanzamos un pulso. El pulso es suficiente con que sea de 10 microsegundos. Y luego volver a ponerlo a 0. Entonces necesitamos estas 3 líneas de código que veis aquí. Bien, ¿qué es lo que hago con estas 3 líneas nuevas? Fijaos, lo pongo a 5 voltios, es decir, envío el pulso, ¿vale? Durante 10 microsegundos. Y luego lo pongo a 0 voltios. Dejo de enviar ese pulso. Estoy enviando un pulso durante 10 microsegundos, ¿vale? Y ahora lo que tengo que ver es si vuelve, si rebota en el obstáculo y viene. Eso lo hago con la función pulse in, ¿vale? La función pulse in devuelve en microsegundos el tiempo que ha tardado en hacer el viaje de ida y de vuelta, ¿vale? Tiene 2 argumentos. Entonces, ¿qué línea de código necesito? Pues fijaos, voy a guardar en la variable tiempo que he creado aquí lo que me devuelva pulse in. Eso se hace mediante esta línea de código. La veis ahí, ¿vale? Tiempo es igual. Repito, tiempo va a ser en microsegundos. Esto es importante. Pulse in, ¿qué dos parámetros tiene? Pues fijaos, primero en qué pin está puesto el eco, que es donde lo va a recibir, ¿vale? Pin eco está en el 3, ya le llamamos pin eco y punto. Y high, porque es cuando quiero que detecte cuando recibe ese pulso de vuelta. Por eso hay que ponerle high, ¿de acuerdo? Bien, es importante saber que el tiempo es en microsegundos, porque ahora vamos a calcular muy fácil cómo teniendo el tiempo podemos sacar la distancia, ¿vale? Y fijaos, lo voy a inicializar aquí. Distancia
va a ser igual a un factor multiplicado por el tiempo. Si buscáis ahí en alguna web os va a poner un número y no sabéis de dónde sale, lo vamos a ver, espero que en menos de un minuto. Vale, ¿cómo convertimos el tiempo en espacio? Pues con la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Y sabemos que en este caso la velocidad es unos 344 metros por segundo. Es decir, espacio entre tiempo es igual a 344 metros por segundo. Lo importante ahora son las unidades. Bien, yo quiero tenerlo, la distancia en centímetros y el tiempo en microsegundos. Entonces, 344 metros por segundo, si multiplico por 100, me da 34.400 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Si eso lo divido entre 1000, me queda en milisegundos, 34,4 centímetros cada milisegundo, ¿no? Lógicamente hay que dividir entre 1000, va a recorrer 1000 veces menos. Pero es que lo quiero en microsegundos, no en milisegundos. Entonces tengo que dividir otra vez entre 1000. La velocidad del sonido expresada en centímetros por segundo me queda 0,0344 centímetros por microsegundos. Vale, entonces si despejo de ahí me quedaría que el espacio es igual a 0,0344 por t en las unidades de centímetro y microsegundos. Pero como la distancia al obstáculo es la mitad del espacio que recorre, porque el tiempo que tarda es el tiempo que tarda en ir y volver, hay que dividir ese factor entre 2. La distancia va a ser la mitad. Entonces la distancia es igual a 0,0172 por el tiempo. Ese es el número mágico, ¿vale? Que vais a encontrar por ahí en alguna página, ese o uno muy similar. Entonces lo escribimos aquí. Distancia es igual a 0,0172 por tiempo. Esta es la línea de código que me convierte el tiempo en microsegundos a distancia en centímetros, ¿vale? Y hemos visto de dónde sale esto. Acordaos de poner punto y no coma, ¿de acuerdo? Bien, quiero ver el valor por el monitor serie para ver si ese valor está bien. Esto ya lo hemos visto, he metido dos líneas de código, ¿vale? Donde una me pone distancia en centímetros y debajo me va a poner el valor real almacenado en esa variable. ¿De acuerdo? Podríamos ya comprobarlo, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a comprobar el código para ver que está bien. Voy a quitar un poco el zoom. Y bueno, fijaos que a veces os pueden pasar estas cosas y es la desventaja de trabajar todo online. En este caso no es error nuestro, es error de conexión. Bueno, parece que ha vuelto la conexión y vamos a ver si los valores son más o menos similares a los que indica el sensor de distancia. No sé si lo veis bien ahí, vamos a movernos un poco. Ahí tenéis 88,6 centímetros, el obstáculo. Ahí lo veis. Y vamos a ver el monitor serie lo que me marca. Fijaos, me está marcando 87,1. Vamos a meter un pequeño delay para ver mejor la lectura. Bueno, le hemos metido el delay y ahora sí que la distancia se corresponde bastante mejor con la medida. ¿De acuerdo? Lo vamos a variar para comprobar que sí que nos da más o menos 129,8, 129,7, muy preciso, ¿no? No tendría por qué dar incluso tan exacto. Sabéis que la velocidad del sonido depende de la temperatura incluso, ¿no? Entonces, bueno, podríamos tener cierto margen de error. Bien, lo más importante que es configurar el sensor, ya lo hemos hecho. Y comprobar que la distancia es correcta. Entonces, ahora en función de la distancia podemos hacer lo que queramos. En este caso, a mí se me ocurrió hacer el sensor que os enseñé al principio, porque creo que es interesante. Vosotros podéis hacer, repito, lo que queráis. Bueno, vamos a ver la parte final del código. Bien, si yo quiero que haga cosas distintas en función de la distancia, pues tendré que usar un if-else. Voy a establecer que la distancia a partir de la que no quiero que pite es a partir de 1 metro, es decir, 100 centímetros. Entonces, si la distancia es mayor que 100, ¿qué quiero que haga? Que no pite. Voy a hacer un poco más de zoom para que veáis bien el código. ¿Cómo le indico que no pite? Hay una opción que sería con analog write directamente, es decir, podéis poner analog write pin buzzer, que es donde está, ¿no? Pin zumbador, analog write pin buzzer 0. Entonces
no pitaría, no escribiría absolutamente nada en el ping y podríamos hacerlo con analog write. Vamos a aprovechar para conocer una función nueva, que en este caso es noTone, ¿vale? Escrito así en castellano. Solo tiene un parámetro, que en este caso es el ping donde está el zumbador. No le tenemos que dar ningún otro parámetro porque no va a escribir ningún valor en ese ping, ¿vale? Porque es que no hay tono. También voy a poner el del LED. No quiero que el LED esté apagado, con una orden que ya conocemos que es digital write pin LED low. Es decir, si la distancia es mayor que 100, no pita y el LED apagado. Ahora quiero meterle un else. Y aquí dentro de este else es donde voy a poner la función tone, ¿vale? Que tiene dos parámetros. Pin buzzer y el tono en la frecuencia en hercios. Y yo le voy a poner una frecuencia de 1000 hercios. ¿Qué más quiero que haga? Que se encienda el LED. Bien, y ahora viene la clave del asunto. Es decir, ¿cuánto quiero que espere? Pues quiero que espere un tiempo proporcional a la distancia. ¿De acuerdo? Es decir, voy a poner un delay. No hace falta que sea delay microseconds, evidentemente nos vale un delay en milisegundos. Y tiene que ser proporcional a la distancia. Vale. La distancia, el delay es en milisegundos. Vale. Y la distancia, fijaos que yo voy a empezar a hacer que pite a partir de unos 100 centímetros. Bueno, pues puedo hacer que a 100 centímetros sea un segundo lo que tenga que esperar. ¿Vale? Es decir, a 99 centímetros va a esperar pues casi un segundo. Entonces voy a poner la distancia por 10. ¿Cuánto va a esperar? Va a ser en función de la distancia y va a ser la distancia por 10. Como es en milisegundos, si está a 100 centímetros, pues va a esperar 100 por 10, 1000. Y si está a 1 centímetro, va a esperar 1 por 10, 10 milisegundos, es decir, una centésima. Vale, entonces la espera va a ser proporcional a la distancia. Pero ¿qué tengo que hacer? También tengo que, dentro del else, tengo que apagar el zumbador y tengo que apagar el LED y que esperen lo mismo. Si yo no pongo nada a mayores, lo podéis probar, va a estar en este bucle todo el rato, en esta parte del bucle, y entonces va a estar encendido y pitando todo el rato. Hay que decirle que también se apague durante ese mismo tiempo. Entonces copio estas de aquí y las pongo aquí y a mayores esta línea de código también. Es decir, si la distancia es mayor de 100, no hace nada. Si no, hace esto de aquí, que es lo que veis al principio. Toca una nota y se enciende el LED durante un tiempo que dependerá de la distancia a la que esté el obstáculo y se va a apagar el LED y el zumbador durante ese mismo tiempo. Y así conseguimos el efecto pues de cuanto más cerca, más rápido hace ese pitido y se enciende esa luz. Vamos a probarlo para ver que no hay nada mal. Bueno, una cosa. Hemos metido este delay para que el puerto serie lea bien, es bueno quitarlo. De acuerdo, ya no me interesa tanto la distancia, sino lo que me interesa es que funcione. Entonces realmente podría comentar estas líneas de aquí. Vale, porque ya no necesito, y voy a comentar esta también, porque realmente ya no necesito mi monitor serie. Entonces el código como tal es el resto. Vamos a probarlo. Uy, vemos que hay errores. Sí, mirad, es con minúscula, ¿veis? Tone no es con mayúscula, sino con minúscula. Como aquí es con mayúscula porque noTone va así, ¿vale? Donde hay cambio de palabra, sí que marca la mayúscula, como siempre, igual que en Digital Write, etcétera. Tone, sin embargo, es con minúscula. Ese es el fallo. Vale, ahí lo tenemos. Está a 62 centímetros. Bien, lo ponemos a 110, no suena. Lo ponemos a 21. La frecuencia es más alta, mucho más alta. Bueno, ahí lo veis. Tenemos simulación. Y este es un ejemplo de los usos que se le puede dar a sensor de ultrasonidos. Bueno, los usos que le podéis dar son, como sabéis, los que vosotros queráis, lo que se os ocurra. Por tanto, como habéis visto, es configurar bien el sensor de ultrasonidos. Y estas líneas de código que veis aquí, las primeras, esto es lo importante. ¿De acuerdo? El resto es usar vuestra imaginación.
Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial.